La paz del Señor sea con todos ustedes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vamos a continuar entonces el tema de la sexualidad, de la unión de Dios, lo que piensa la iglesia sobre la sexualidad del ser humano o cómo debe llevarse la sexualidad del ser humano. Acuérdense que las indicaciones del Catecismo Católico nos indica lo que debemos creer, lo que debemos hacer y lo que debemos pedir. Son tres cosas que hacemos con el catecismo. Por eso es indispensable que un buen católico tenga a su mano siempre el catecismo de la Iglesia Católica, para que cuando tenga dudas sobre su iglesia, para que cuando hayan temas que de pronto desconoce, simplemente busca allí la doctrina de la iglesia, que es lo que opina o lo que pide la iglesia que nosotros hagamos. También recordemos que el catecismo no es solamente la única doctrina que existe. Nosotros tenemos la doctrina también bíblica. También tenemos la doctrina de todos aquellos documentos que el Papa firma como doctrina, como son las encíclicas. Vamos a continuar entonces con la lectura y el conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica. La vocación a la castidad. Numeral 2337. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. La castidad, en el numeral 2337, nos dice que la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. ¿Qué quiere decir la castidad? Muchas personas confunden la castidad con la abstinencia o con la continencia. La castidad es la unión de todo el ser en sí. La castidad es permanecer siempre conforme a la voluntad de Dios. Ser una persona casta es una persona que lleve su integridad con alegría, que acepte el don de Dios, tanto hembra como varón, y que acepte el don de Dios según la voluntad de Dios. La persona casta es una persona que lleve una integridad no solamente biológica, sino también una integridad que lo lleve a ser íntegra persona. Es decir, que lo lleve en todo su ser. La castidad es el beneficio que el mismo hombre, pidiéndole a Dios su ayuda, es el beneficio de sostenerse tanto biológicamente, es decir, corporalmente, sostener su cuerpo, velar por el mantenimiento de su cuerpo, velar por el sostenimiento de su salud, cuidar su salud y también cuidar de su sexualidad. La sexualidad es una bendición de Dios, pues es voluntad de Dios que así hayan nacido los seres humanos, que así hayan venido al mundo. Somos seres sexuados. No quiso Dios que fuéramos seres asexuados, no, sino sexuados. Quiere decir que es una bendición de Dios y es parámetro de Dios y voluntad de Dios que seamos así. Por ende, la castidad es nosotros permanecer en esa integridad, cuidar tanto de nuestra vocación de sexualidad como también cuidar de nuestra vocación del cuerpo, de la parte biológica. Continuemos entonces con el 2337. La integridad de la persona. Numeral 2338.
La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. El 2338, numeral 2338 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Es decir, se sostiene según la voluntad que Dios ha dado. Se sostiene como varón y se sostiene como él. Esa es una persona casta. Y no solamente se sostiene en su sexualidad según sea varón o hembra, sino que se sostiene también en la integridad física. Es decir, quiere, aprecia y respeta su propio cuerpo. Ese es una persona casta. Recordemos que la castidad no estamos hablando de la persona que se abstiene de la vida sexual o que tiene continencia, que es una abstención de la vida sexual. No, eso lo vemos más adelante. Eso es una abstinencia o continencia, se contiene hacia la vida sexual. La castidad, sin embargo, se abraza a todo el ser humano, tanto solteros, casados, viudas y también a los que viven en celibato o en virginidad. Ser casto significa, como dice la Iglesia, permanecer íntegros, cuidándonos íntegramente y sin hacer nada, como dice aquí el numeral 2338, sin hacer nada que la pueda lesionar. Es decir, sin hacer lesiones directamente a mi cuerpo que puedan cambiar esa integridad o voluntad de Dios de ser varón. En pocas palabras, dice la iglesia no se tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. La doble vida o el doble lenguaje no se tolera de que yo en el día sea varón y en la noche quiera ser hembra. O al contrario, que en el día sea varón, hembra, y que en la noche quiera ser varón. O que teniendo un cuerpo femenino, pretenda cambiar mi cuerpo a masculino, o en caso contrario. Eso es lo que la iglesia dice que no se debe tolerar. No se debe tolerar esa doble vida en la integridad. La integridad y la persona casta ante la iglesia y ante Dios es una persona que se sostiene según ha sido la voluntad de Dios. La iglesia en ningún momento dice que podemos hacer y lesionar nuestra integridad. Dice que no se debe tolerar todo aquello que atente contra esas fuerzas de vida, es decir, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. Muchas personas lesionan o se oponen realmente a la castidad cuando lesionan o cuando se oponen a aceptar la voluntad de Dios como varones o la voluntad de Dios como hembras. Es decir, esa es la naturaleza y voluntad de Dios. No se debe tolerar esa doble vida ni ese doble lenguaje. Así lo enseña la iglesia. Muchos dirán, no, pero es que usted está enseñando algo muy duro, porque si las personas quieren ser transformistas, entonces la iglesia no los acepta. No, la iglesia dice que esas personas dejan de ser castas. No son personas castas en la sexualidad. No son personas que tienen castidad y obediencia hacia Dios. Son personas que han dejado de ser castas porque han lesionado la voluntad de su integridad humana. Lógicamente que aquí está enseñando la iglesia, pero no está condenando. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La iglesia está enseñando que una persona que lesione esa integridad es una persona no casta, pero no está condenando
Aquí no está colocando ninguna condena. Porque muchas veces cuando se nos enseña catecismo, entonces dice, mire, es que aquí dice la iglesia en el catecismo esto, entonces eso es malo, es pecado, estás condenado. No, aquí yo no le estoy diciendo a ninguno de ustedes que la iglesia en este numeral esté condenando a nadie. Simplemente le está diciendo que la castidad es esa integridad y que no tolera una persona casta, no se puede tolerar, es una persona que dañe de algún modo esa integridad del cuerpo o la integridad de su sexualidad. Ya serían personas no castas, pero en ningún momento en este numeral se está diciendo que son personas condenadas. Se está diciendo que no se puede tolerar una doble vida, es decir, no puede ser casto en el día y no casto en la noche. No puede ser casto un tiempo, conservando castidad y después no se puede llevar un doble lenguaje. Si realmente quieres llevar una castidad en obediencia a Dios y a la iglesia, es una integridad que no puede estar cambiando cuando yo quiera. Más bien aceptando la voluntad de Dios y con alegría, porque una cosa es aceptar la voluntad de Dios y permanecer tristes. Tenemos que tener en claro y muy claro que cuando la iglesia enseña en el catecismo, dice que eso es lo que se debe observar para ser casto. No está condenando a nadie. Porque muchas personas tal vez malinterpretan las enseñanzas y dicen, no, es que estamos condenados porque dijeron que uno no podía cambiarse. Yo no he dicho ni voy a decir lo que no está aquí escrito. Aquí está escrito que una persona deja de ser casta o íntegra cuando atenta contra su integridad, tanto física como su integridad sexual. Pero es que atentar contra la integridad sexual no es solamente querer transformarme sexualmente, es también querer transformarme totalmente, ser una persona diferente, no aceptarme como soy. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que no respete mi cuerpo, que abuse de mi cuerpo, que, un ejemplo, que entre en el alcoholismo y en las drogas abusando de mi cuerpo, aún diciéndole te estás enfermando y siguen abusando del cuerpo. Esto es una persona que también deja de ser casta, una persona que le dice mira, come, dejan de comer supuestamente para verse mejor y terminan anoréxicos. Eso es una persona que también deja de ser casta, porque deja de cuidar su propio cuerpo, deja de amar su propio cuerpo. Aquí no está diciendo ni les estoy diciendo que no se pueden hacer una cirugía estética. No, aquí no dice nada de eso. Aquí dice que antes eso es cuidar su cuerpo, que si usted quiere verse mejor, pues es cuidar su cuerpo. Eso no tiene, hay personas que han dicho o explican al revés y terminan diciéndole a las personas que las cirugías estéticas son pecado. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Diferente es que yo me haga una cirugía para verme una parte animal y otra parte hombre. Eso es dañar la integridad humana. Pero si me voy a hacer una cirugía para arreglar mi nariz, para arreglar mis orejas, para verme mejor, para sentirme mejor, pues lógicamente que no estoy dañando. Estoy cuidando mi integridad, estoy cuidando y estoy siendo casto en el cuidado del cuerpo que Dios me da. ¿Que me hago un tatuaje? Como hacen mucho la pregunta. ¿Me hago un tatuaje? Estoy dañando mi castidad, dependiendo de cómo se haga tú el tatuaje. Si usted hace un tatuaje para dañar su cuerpo, con una intención mala, si yo me tatúo un demonio para hacerme mostrar como un demonio, como una persona mala, pues lógicamente que ya la intención está mal y que ya también estoy dañando mi integridad de castidad. Pero si yo me hago un tatuaje para recordar a un hijo, para recordar algo, o simplemente porque me gustó una paloma, una mariposa o un dibujo y quiero tenerlo allí, sin ninguna intención rara, sin ninguna intención doble, porque por eso dice el catecismo en la 2338,
sin doble moral, sin doble lenguaje. Si yo veo que las cosas simplemente las hice por una intención normal y sin ninguna intención dañada, no estoy dañando mi cuerpo. Por eso también muchas personas acudiendo a esta castidad dice que hacerse tatuajes es pecado. En ninguna parte de la doctrina de la iglesia señalan esa clase de pecado. Hay muchas personas que sin conocer la doctrina de la iglesia, sin conocer el código de derecho canónico, sin conocer la doctrina como tal, se inventan un montón de cosas y empiezan a meter miedo a las demás personas, pero no conocen realmente. Y están haciendo unas predicaciones de muchas veces por tradición. Entonces, se deja la doctrina de un lado, se deja las enseñanzas de la iglesia a un lado para seguir la tradición de lo que se escucha, de lo que escuché, de lo que aprendí de uno, de lo que aprendí del otro, lo que escuché por allá en otra parte. Y se vienen un poco de enigmas y un poco de miedos metidos a los feligreses, incluso a los mismos consagrados, y a las mismas personas consagradas se meten en un miedo y en un cajón de miedos y no ven a Dios con alegría como nos enseña el Papa Francisco. Hay que ver a Dios con alegría, es un Dios bondadoso, más sin embargo de respeto, hay que respetar las normas, pero las normas ¿dónde están? En la iglesia. Por eso yo siempre quiero que ustedes sigan, averigüen e investiguen las doctrinas de la iglesia y que no se dejen llevar de esas doctrinas de oídas, porque muchas veces se dejan llevar de doctrinas de oídas y terminan llenos de miedo o cometiendo verdaderamente pecados, porque buscan otras doctrinas y ese pecado se llama herejía y se convierten en personas herejes, porque empiezan a ver una iglesia de miedo y una iglesia donde no ha enseñado ciertas cosas y terminamos con esos pecados o terminamos con las tradiciones vagas sin mirar bien la doctrina. Así que cuando habla, como me han preguntado muchas personas, entonces un tatuaje es pecado. Entonces las personas tatuadas no van a entrar al cielo. Eso es falso. En primer lugar, el único que juzga la entrada o no la entrada al cielo es Cristo, en nuestro juicio particular. En segundo lugar, la iglesia no ha determinado en claro o no ha dicho no se hagan tatuajes. Lo que la iglesia enseña es que mantenga su castidad. El tatuaje lo puedes hacer dependiendo tú cómo o qué intención tengas en él. Si tu intención es de adoración a ciertas imágenes, si tu intención es de adoración a ídolos, a dioses falsos, a demonios, pues ya tu intención está mala. Y no es por el tatuaje en sí en que te vas a condenar, sino por la intención que guardas en tu corazón. Lo que va a juzgar Cristo no es realmente el tatuaje. Lo que va a juzgar Cristo es la intención que has tenido en tu corazón. Y aún así, cuando tuviste mala intención y te hiciste el tatuaje, ya no se puede borrar. Pero cambiaste de corazón, pero tuviste conversión hacia la iglesia, pero empezaste a ser obediente. Ten la seguridad que el Señor escuchó tu petición y tu confesión y te aceptó. No hay pecado que no se pueda borrar. No hay pecado que no se pueda perdonar, excepto el pecado que no se confiesa, que es el pecado contra el Espíritu Santo, que es el que no quiere confesarse. Mas, sin embargo, Dios dice que perdona siempre y por eso tiene su misericordia, pero siempre y cuando se pida perdón. Incluso las personas que se han tatuado con mala intención para adorar a demonios, para adorar ciertas cosas, si tienen la conversión hacia Dios, el arrepentimiento de corazón, lógicamente que lo más probable y lo más seguro es que van a ser perdonados por Cristo.
pero el tatuaje no se puede borrar. Entonces dicen, no, hay que hacerle otro tatuaje encima. No se puede borrar, el tatuaje queda allí. Lo más importante es la intención del corazón. Ténganlo muy en cuenta. Usted puede hacerse una pequeña mariposita que parecen inocentes, pero dependiendo de lo que usted tenga en el corazón para haberse hecho su mariposa. Usted pudo haber hecho una letra, pero también depende de la intención con que hizo su letra en su cuerpo. Es que no depende en sí del tatuaje, sino lo que tú guardas en el corazón y lo que piensas y dilumbras en tu intención. Sigamos entonces con el 2339. Numeral 2339. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda la esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. Es decir, del buen uso de nuestra libertad. Nuestra libertad nos da la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Si escogemos el mal, pues Dios está allí, está el Espíritu Santo. ¿Y por qué las personas escogen el mal y dicen, no, pues no pasa nada? Porque precisamente Dios decidió no juzgarnos en este mundo. Por eso Jesucristo fue enfático y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya nos habría juzgado a todos y nos había acabado a todos por pecadores. Aquí nos dio el Espíritu Santo y dice, yo no vine a este mundo a juzgarlos. Pero os aseguro que hay uno mejor que Moisés, que sí. Os aseguro que en aquel día, sí. Porque Dios me ha constituido, el Padre me ha constituido juez de todo. Y nos aclara que sí va a juzgar, pero no acá. Como no somos juzgados, entonces tomamos mal uso de la libertad. Y ese mal uso de la libertad lo conocemos como libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? El libertinaje es salirnos de las reglas, construir nuestras propias reglas, construir nuestro propio mundo. Decir que la iglesia es un invento de los hombres simplemente para dominar. Decir que Dios no existe, que la religión es una bobada, que rezar no vale la pena. Y construirnos un propio mundo, un mundo sin Dios, incluso un mundo sin ley, protestando por todo, queriendo hacerlo todo, queriendo dominarlo todo. Y resulta y pasa que eso no es el buen uso de la libertad, eso es un libertinaje. El verdadero libertinaje es creernos dueños del mundo y que el mundo gire en nuestro alrededor como nosotros queremos pensarlo y como nosotros lo queremos concebir. Le pregunta a uno a un joven, ¿tú crees en Dios? A mi manera. Le pregunta a uno a un católico, ¿tú eres católico? A mi manera. ¿Cómo puede ser un católico a su manera? Si es católico es porque se rige bajo las leyes católicas, bajo la doctrina católica. Recordemos que una de las doctrinas, la doctrina católica está resumida en el credo.
Está resumida en el credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia Católica. Cuando nosotros hacemos nuestra profesión de fe, estamos resumiendo lo que realmente creemos. Y uno le pregunta a un católico que si es católico y no, dice a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Yo rezo y oro a mi manera. Yo creo que Dios existe según como yo crea. ¿Para qué ir a misa si no siento el deseo? Si no siento el deseo de ir a misa. Hombre, muchas veces uno siendo casado siente el deseo de no estar casado. Y entonces porque siente el deseo de no estar casado, entonces dejo de estar casado. Entonces usted que trabaja en cierto lugar a veces siente el deseo de trabajar en otro lado. Y porque siente el deseo de trabajar en otro lado, entonces se debe ir de donde está. Nosotros nos debemos regir por las leyes católicas. El católico se rige por la doctrina católica. No se puede concebir un católico que viva su religión a su acomodo. No se puede concebir una persona que quiera a Dios que viva a su acomodo. Nosotros nos debemos regir. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina sobre la castidad? Que implica esa pedagogía sobre la libertad humana. Es decir, que el ser humano use bien su libertad en busca del bien propio y el bien de su alma. La integridad de la castidad y la integridad limpia depende mucho de mi interior, sin dejarme cohibir de lo externo, nos enseña el catecismo. Sin dejarnos cohibir de los pensamientos de los demás. Que porque hay libertad femenina, la liberación femenina, el machismo, el feminismo, empiezan a estar en dos extremos. La libertad de sexos. La libertad, la integridad humana da la libertad de sexos. Porque esa decisión es tomada de forma de libertinaje. Una decisión única y simplemente humana. La iglesia dice: no te dejes llevar de eso externo, de esas decisiones simplemente humanas. Mira las decisiones de Dios. Es que tenemos libre desarrollo de la personalidad. ¿Y quién dijo que el libre desarrollo de la personalidad era tan libre que nos dejáramos hacer lo que quisiéramos? ¿Quién dijo que ser libre es hacer lo que queremos? Eso no se llama libertad, eso se llama libertinaje. Personas sin Dios, sin ley. Una persona que diga: no, es que yo voy a cambiar mi sexo porque yo tengo el desarrollo de la libre personalidad. Es una persona sin Dios. Es una persona que no piensa en su alma. Es una persona que no tiene integridad y mucho menos castidad. No es una persona casta. No estoy diciendo que sea una persona mala, ni que sea una persona condenada, sino que es una persona que a la final va a ser desgraciada, como lo dice acá. Y una persona desgraciada es una persona que no cuenta con la gracia de Dios. Eso es así de sencillo entender. Cuando nos dice ahí, cuando se deja dominar de lo externo, cuando se deja dominar del mundo, es una persona que se hace desgraciada. Se hace a sí mismo desgraciado. Y una persona desgraciada, es decir, sin gracia de Dios. Entonces me dirá: mire que si está condenando. No está condenando aún. Porque tú tienes
hasta el último minuto de su vida para reconciliarse con el Señor. Pero si mueres desgraciado, ya no tendrás tiempo para reconciliarse con Él. El que usa mal su libertad y la convierte en libertinaje para hacer su propia vida, y la convierte en libertinaje para tomar sus propias decisiones sin importar el mandato de Dios, de Cristo y de la iglesia. El que se convierte en libertino es un desgraciado. Esas son las palabras de la iglesia. ¿Por qué pierde la gracia de Dios? Porque no está bajo su amparo, bajo la obediencia, como lo hizo Cristo y como nos enseñó Cristo, bajo la obediencia del Padre. Y entonces vuelve otra vez los jóvenes y dicen, no, pero es que esto se lo inventó la iglesia. Recordemos entonces el primado de Pedro, que el primado de Pedro es ese poder que Dios le dio, que Cristo le dio a Pedro como apóstol para decidir y no decidir. Y ellos, desde ese principio, siempre se han reunido los apóstoles y han tomado decisiones claras. Y esas decisiones son llamadas doctrina. Y no simplemente regirnos por la Biblia. Porque algunas personas que se han separado de la iglesia y de la verdadera fe, de la iglesia católica, se han separado de la verdadera fe, se rigen solamente por la Biblia. Y resulta que la Biblia es una verdad de fe. Pero allí también hay que entender que Pablo y que los apóstoles escribieron para su tiempo, para aquellos momentos. Y Pablo en algún momento decía que las mujeres no podían hablar. Si nos vamos a ir a ser personas bíblicas, pues las mujeres tendrían que estar calladas en todo momento. Pues no. El Espíritu Santo renueva. Es renovador y por eso hoy en día la iglesia se renueva con el Espíritu Santo y es según el tiempo en que vivimos, tomando como referencia las Sagradas Escrituras, lógicamente, pero también viviendo la doctrina que nos enseña la iglesia. No podemos quedarnos en la iglesia de hace 2000 años, porque entonces el Espíritu Santo no se renueva. Y lo más extraño es que algunas personas que son supuestamente bíblicas toman unas cosas para sí y otras para no. Dicen que tienen que tener, que no se pueden cortar el cabello, porque Pablo en algún tiempo dijo, hace 2000 años, dijo que había que darle prioridad a otras cosas y no al cuerpo. Y entonces muchos se meten a hacer supuestamente doctrina solo la iglesia y solo la única verdad de fe, pero los católicos no tenemos solamente la Biblia como única verdad de fe. También tenemos la fuerza del Espíritu Santo y la doctrina de la iglesia. Entonces dicen, no, pero es que yo no acepto sino lo que diga la Biblia, entonces usted no es católico. Yo estoy dirigiendo mis enseñanzas a los católicos para ser buenos católicos. Pero si usted no cree en la doctrina, usted no es católico. Usted tiene que aceptar la doctrina, porque por eso en el credo tú dices, creo en la iglesia católica. Si crees en la iglesia católica, es porque debes creer en la doctrina de la iglesia. El credo no es solamente para decirlo, el credo es para vivirlo. Es realmente lo que tú crees. Yo no concibo un católico que le diga yo que la doctrina de la iglesia enseña eso, y no, es que eso no está en la Biblia. Entonces no estoy hablando con un católico, estoy hablando con un protestante católico. Protesta a la doctrina católica. De esos hay muchos ya. Y el Señor eso se ocupará de ellos. Estoy hablando con un católico que aprende su doctrina. Y la doctrina dice, si usted se deja llevar y domina mal
la libertad, usted va a ser un desgraciado. Es una persona sin la gracia de Dios. Eso significa la palabra desgraciado. Ahora bien, usted puede recuperar la gracia de Dios por medio del sacramento de la confesión. Usted puede recuperar la gracia de Dios teniendo conversión en su corazón. Si todavía has usado mal la libertad, si has vuelto un libertino aceptando unas cosas de la iglesia, unas sí y otras no. La iglesia y su doctrina se acepta toda, porque lo que determinó la iglesia lo determinó Pedro, y lo que determinó Pedro lo determinó Cristo en el cielo. Recuerden ese primado de Pedro. Si crees en la Biblia, creerás en ese poder y esa potestad que tiene Pedro para decidir y no decidir. Si crees en la Biblia, creerás en la fuerza y el poder apostólico, que es la fuerza del Espíritu Santo. Y si crees en esa fuerza del Espíritu Santo, porque crees en la Biblia, entonces tendrás que aceptar la doctrina y obedecerla. Pero para obedecerla hay que entenderla. Por eso la castidad nos dice que nosotros no nos debemos dejar de llevar de cosas externas, sino que nosotros tenemos que tener la dignidad, mantener la dignidad íntegra, sin dejarnos convencer, sin dejarnos llevar del parecer de otros, sino naciendo de nuestro corazón el cuidado íntegro de nuestra parte personal, biológica y física, y no solamente esa, sino que también esa castidad atrae la parte espiritual. No solamente debemos ser castos en el cuerpo, sino castos espiritualmente. Por eso les hablo de la doctrina. Por eso les hablo que nosotros debemos creer, cuidar y aprender la doctrina, porque es parte de la castidad humana. Una persona que dice ser católica, pero que no cree en los escritos del Papa, pero que no cree en las bendiciones de un sacerdote, pero que no cree en la confesión, pero que no se confiesa, es una persona no casta espiritualmente. Es una persona que tiene doble vida, tiene doble moral. Una persona casta e íntegra, conoce su iglesia, vive en su iglesia, es feliz en su iglesia y disfruta del poder de su iglesia. Porque esta iglesia católica no solamente es la iglesia de Cristo, sino la iglesia que verdaderamente tiene poder. Un poder a veces mal utilizado, a veces mal interpretado, pero tiene poder, y es el poder del Espíritu Santo. Y les voy a decir, a pesar de los malos pastores que hemos tenido aquí, que da mucho pesar, porque no entienden, porque no tienen fe, porque no conocen a Cristo y porque no conocen la doctrina. A pesar de tan malos pastores de almas, la iglesia sigue de pie. Eso es lo que a mí me indica que verdaderamente esta es la iglesia del Espíritu Santo. Porque a pesar de tan malos predicadores, a pesar de tan malos servidores, a pesar de tan malos y tan corruptos los que dirigen la iglesia, no todos, pero a pesar de que han aparecido todos ellos, la iglesia sigue de pie, porque es la iglesia del Espíritu Santo, porque es la verdadera iglesia de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Y a pesar de que cuando yo predico así o cuando yo enseño así me quieren aplastar, sigo creyendo en ella, porque eso me hace pensar que esto sigue siendo la iglesia del Espíritu Santo. La obra de Dios nunca termina. Y el que hace la obra de Dios nunca queda callado. Por eso, si usted busca esa castidad, tiene que ser casto e íntegro también en su espiritualidad. Buscar en su interior, no por lo que le diga, ni tampoco por lo que yo te estoy diciendo, sino porque si usted tiene una integridad humana, no es solamente íntegro
físicamente, biológicamente, sino íntegro espiritualmente. Para que aquel día que te encuentres con Cristo no vayas a ser un desgraciado. Recuerda que la castidad no estamos hablando, y la estás entendiendo muy bien, no estamos hablando solamente de la continencia sexual, sino de la castidad del ser humano en su sexualidad total, en su cuerpo total y en su espiritualidad. Hay que ser castos espiritualmente. No tener un doble lenguaje. Un día creo esto, un día creo aquello. Lo que me escriben aquí no me entra, no estoy de acuerdo, no lo creo. Es que no es que te están diciendo con la doctrina que si te entra, que si estás de acuerdo, que si te parece. Te están diciendo que esto es lo que debes observar. Nadie te está pidiendo opinión. La iglesia con el catecismo y con el código de derecho canónico no te está pidiendo opinión. Te está enseñando y te está diciendo lo que debes creer, lo que debes hacer y lo que puedes pedir. No estás poniendo a tela de juicio de lo que tú creas o que te parezca que está bien o no está bien. No es que a mí no me parece bien que nosotros tengamos que tener integridad humana, no es que le parezca, es que así es como te mandan, es que así es como te orientan, es que así es como quiere Cristo, es que así es como el Espíritu Santo te manifiesta que debes vivir la iglesia y tu integridad física, moral y espiritual. Ser casto, ser una persona casta es fácil si tú miras en tu interior, te dejas guiar y eres obediente a Dios. Es difícil y deja de ser casto espiritualmente cuando simplemente te dejas llevar de libertinaje y ves a Dios como tú quieres y solamente aceptas lo que tú quieres. Cuando miras las escrituras, porque algunos bíblicos supuestamente grandes evangélicos, porque creen en el evangelio, toman una parte para sí y otra no. Lo que les conviene, un pedacito aquí y un pedacito allá. Así no es que se vive realmente la castidad. Y el católico, a quien yo me dirijo hoy, el católico debe ser casto espiritualmente y aprender doctrina para saber lo que la iglesia nos pide. No, la doctrina no está allí para saber usted qué opina, sino para que usted obedezca. Y yo también, lógicamente, para que nosotros obedezcamos. Y así lograr esa castidad y el aprecio y las gracias de Dios. Mantenernos en la gracia de Dios y al final obtener las gracias que Dios brinda a quienes son obedientes a Él. Continuemos con el 2340. Numeral 2340. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones debe poner los medios para ello. El conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. La castidad entonces es permanecer fiel a las promesas bautismales. Es decir, permanecer fiel a la iglesia, permanecer fiel a Cristo en la práctica de superar las tentaciones. Pero ¿cómo se practica la superación de las tentaciones? Como nos dice aquí, con la ascesis. ¿Qué es la ascesis? Es nosotros tener buenas costumbres, con lo que se nos ha enseñado en las costumbres. Las enseñanzas y adaptar esas enseñanzas a todos los mandamientos. No solamente la práctica de eso, sino la práctica de las virtudes humanas. También la práctica
de la oración. Ser casto es tener todo esto. La castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que perdimos dispersándonos como libertinos. Así nos enseña la iglesia. La castidad también espiritual es permanecer en la oración. La castidad es permanecer en la práctica de las buenas costumbres. Permanecer en la iglesia, obedecer la iglesia, sus mandatos. Tal vez dirán, no, es que usted nos está diciendo que seamos santos, que estamos llamados a la santidad. Es que ese es el llamado que nos hace Cristo. Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados al cielo a buscar de la salvación del alma. ¿Quién dijo que nosotros estábamos llamados a hacer lo que quisiéramos en este mundo? Es que no nacimos en este mundo y no nos dieron el bautismo y no nos dieron el Espíritu Santo para que coman y beban y ya, y mañana moriremos, no. Nos dieron el Espíritu Santo y nos dieron carismas para hacer el bien, tanto a nosotros mismos como a los demás. Nos dieron esas habilidades para ponerlas en práctica para beneficio propio y beneficio de todos nuestros semejantes. Es que la castidad es eso. La castidad es saber qué estamos haciendo en esta tierra. Y no solamente eso, ¿para dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde es nuestro objetivo principal? Es que la iglesia es el camino y esta doctrina es la guía del camino. El camino es Cristo. ¿Y por qué la iglesia es el camino? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso la iglesia es el camino. Por eso nosotros estamos llamados realmente a la conversión, y no solamente a la conversión, que es el cambio de vida y empezar a buscar la castidad, sino también llamados a la santidad. Los santos los elige Dios, pero hay que caminar en ella, pero hay que ser íntegros en ella, hay que ser castos en la espiritualidad. La castidad en la espiritualidad es simplemente obedecer los mandatos de la iglesia, conocerlos por lo menos, tratarlos de obedecer con la ayuda de Dios, pedirle a Dios su ayuda, su apoyo, o ayudarnos del ángel de la guarda. Y cuando fallemos, que fallamos todos los días, cuando fallamos, pedir perdón. Esa es nuestra misión en la tierra, salvar nuestra propia alma. Caminar en la salvación de nuestra propia alma. Y si podemos ayudar a otros a salvarla, pues ayudamos. Pero lo más importante es tu alma, la propia. Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Así que la verdadera misión es ganar el alma. Es ganar el reino de los cielos, es buscarlo, es pedirlo constantemente. No te creas salvo, como muchos por ahí que se creen ya salvos. No, estamos en el camino de la salvación y caminamos con Cristo que nos la va a dar. Pero es Él el que nos da la salvación. Es Él el que decide a lo último a dónde estaremos. Pero por eso la iglesia nos enseña, hay que buscar la castidad, hay que permanecer en los mandatos, hay que permanecer en la obediencia de Cristo. Y no con una doble moral, y no con una doble cara. Lo más importante es la constancia y la conciencia de que lo hacemos de corazón. Piensa en ti, en tu salvación. Y si es posible ayudar a otro, hazlo.
Si es posible que en el camino de tu salvación puedas ayudar a salvar a otras almas, hágalo. Pero no se ponga a empujar otras almas y perder la tuya. Continuemos con el 23:41. Cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal. ¿De cuál cardinal? De la templanza. Es una virtud y es una gracia la templanza. Y la castidad tiene que ver en que nosotros aprendamos a decir no a la tentación. Esa es la templanza. La templanza es la que nos hace pensar en Dios cada vez que vamos a actuar. La castidad es sostenernos siempre íntegros y cada vez que actuemos íntegros en Dios. La castidad yo la puedo resumir como poner todo nuestro ser en las manos de Dios y ayudarnos con la virtud de la templanza, pidiendo y siendo fuertes a la hora de decir no. Recuerda, es tu alma la que está en juego. Puedes perder el mundo, pero ganarás el reino de los cielos. Que pierda esta vida, la ganará. Pero el que gana esta vida de pronto perderá la verdadera. Porque si nos dejamos llevar solamente del que dirán, porque si nos dejamos llevar solamente de las atracciones del mundo, no estoy diciendo que no puedas disfrutar el mundo, claro que lo puedes hacer, pero en libertad. ¿Qué quiere decir libertad? En obediencia, en integridad, sin hacerse daño a ti ni a los demás. Pero si nos dejamos llevar de libertinaje y querer hacer lo que queramos hacer, dejando de un lado los mandatos y la fortaleza y la gracia y no queriendo la gracia, si nos dejamos llevar de libertinaje, que es hacer lo que queramos realmente, sin Dios y sin ley, es porque hemos perdido la templanza. La templanza nos ayuda a decir no, a poner límites en ciertas acciones que sabemos que hacen daño. No estamos hablando solamente de la continencia. Más adelante la iglesia nos hablará de la continencia y qué es, y se les explicará. Estamos hablando de esa integridad, de la castidad del ser humano, de la integridad total del ser humano, alma, cuerpo y espíritu. Esa es la integridad del ser humano. Vela por tu alma, sin dejarte arrastrar y perderla simplemente por ganar el mundo. Sé una persona casta. Y esa persona casta es una persona íntegra, que se respeta, se quiere, se valora. Es que yo ya no sirvo para nada. Al menos está sirviendo para quejarse. Para algo sirves de él. Es que yo ya soy un estorbo. Ya no sirvo para nada. Sirve para estorbo. Para algo está sirviendo. Uno tiene que valorarse. Valorar su integridad, valorar todo lo que uno tiene y lo que Dios quiso que fuéramos. Es que ya estoy enfermo, ya qué voy a hacer, ya no sirvo, ya qué hago aquí, ya me manejan para donde quiera. Así lo dijo el Señor: cuando seas joven, guiarás tus pasos, cuando seas viejo, otro te guiará. Esa es la ley, esa es la voluntad del Padre.
aprende a vivir la voluntad del Padre. Es que yo no tengo lo que he querido. Y cuando lo tenga, querrá otras cosas. Entonces nunca vas a tener completo lo que has querido. Disfruta lo que ya tienes. Sé feliz con lo que ya tienes. Con lo que ya has logrado. Con tus logros, tus objetivos, tus éxitos. Has tenido muchos. Bueno, aprovecha esos que tienes. Vive el día a día aprovechando y disfrutando las oportunidades que Dios te da. La castidad es un llamado a la obediencia de Dios y es un llamado a la permanencia en la voluntad de Dios como Él quiso y ha querido que nosotros seamos. Aceptarnos tal cual y velar por la salvación de nuestra alma. La Santísima Virgen María los cubra con su mano, los bendiga y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.